En esta sesión vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con la estrategia de transfusión en el paciente cirrótico. Este estudio compara dos estrategias de transfusión en pacientes con sangrado gastrointestinal agudo. Según los resultados que se muestran, durante los primeros 5 días el gradiente de presión portal aumentó significativamente en pacientes asignados a la estrategia liberal, con una diferencia significativa, pero no en aquellos en los cuales se sigue una estrategia restrictiva. Entonces, en comparación con una estrategia de transfusión liberal, la restrictiva mejoró significativamente los resultados en pacientes con sangrado gastrointestinal. La mayoría de los estudios que comparan estrategias liberales contra restrictivas no logran encontrar diferencias, excepto en los pacientes cirróticos, donde la mortalidad en general se duplica en casi todos los estudios. Y esto es porque la principal causa de sangrado en el paciente cirrótico, sangrado varicial, es la hipertensión portal. Y la hiperreposición aumenta la hipertensión portal, aumenta el gradiente transportal y por lo tanto aumenta el sangrado. En este gráfico vemos, vemos los resultados del mismo trabajo, donde se comparan las dos estrategias y las curvas de supervivencia de ambas. En el eje de las X se presenta el porcentaje de supervivencia global y en el eje en las Y, perdón, y en las X el número de días post procedimiento. Las líneas de supervivencia muestran la sobrevida de los pacientes a lo largo del tiempo. Y se ve claramente como la estrategia restrictiva muestra una tendencia de supervivencia mucho más alta que la liberal. Y la razón de esto es meramente fisiopatológica. El principal determinante de sangrado en las hepatopatías es la hipertensión portal. Entonces, aportar grandes volúmenes de plasma eh, en estos pacientes no solo no logra contener el sangrado, sino que sobrecarga el sistema portal y por lo tanto aumenta el riesgo de sangrado y en agudo y a largo plazo aumenta el riesgo de complicaciones tromboembólicas. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué aumenta el riesgo de trombosis? Bueno, porque existen otros factores de trombosis como el factor 8 y el factor de von Willebrand que como dijimos hoy están aumentados entre un 200 y un 300% en pacientes cirróticos porque no se producen en el hígado, se producen en el endotelio vascular y son reactantes de fase aguda. Recordemos que los pacientes cirróticos son pacientes inflamados. Eh, Por lo tanto, si nosotros corregimos valores de INR con plasma, probablemente lo que hagamos será sobrecargar de volumen al paciente y aumentar el riesgo de trombosis. O sea, volcar la balanza, esa balanza que tiene un equilibrio, un rebalanceo, un equilibrio más delicado en el cirrótico, hacia el plato de la trombosis. En este estudio se ve como la transfusión profiláctica de plasma en pacientes quirúrgicos que tenían un INR de 1,5 previo a la cirugía, no solo no disminuyó, sino que aumentó el riesgo de sangrado. Y esto es algo que vemos habitualmente, ¿no? Pacientes que vienen con un tiempo de protamina bajo, con cirrosis, se les hace plasma porque el cirujano les pide corregir el tiempo protrombina, ¿tá? Y esto no solo no disminuye el sangrado, sino que lo aumenta. También se mostró en este estudio donde la mortalidad aumentó 10 veces cuando se transfundió plasma, pero además falló en controlar el sangrado a los 5 días post procedimiento, ¿tá? Y aumentó también la estadía hospitalaria con peoría de los outcomes clínicos. En este estudio de Gorlinger y Saner se destacan riesgos potenciales y los costos asociados a la transfusión profiláctica de plasma y plaquetas en pacientes críticamente enfermos. Entonces, en este trabajo se ve que entre el 30 y el 90% de las transfusiones de plasma generalmente son necesarias y aumentan riesgos para el paciente. ¿Y por qué? Porque aumentan los riesgos de sobrecarga circulatoria, TACO, lesión pulmonar relacionada con la transfusión, TRALI, y la inmunomodulación relacionada con la transfusión, o TRIM, así como reacciones anafilácticas y alérgicas. En este estudio sobre la transfusión de plaquetas en pacientes de trasplante hepático se comparan dos enfoques, uno terapéutico y uno profiláctico. Los pacientes se dividieron en dos
de acuerdo al conteo de plaquetas, si tenían menos de 50.000 o más de 50.000. En el grupo 2, en aquellos que tenían plaquetopenia, con un enfoque terapéutico guiado por Rotem, se demostró que el 75% de los pacientes podían evitar transfusiones innecesarias sin aumentar el riesgo de sangrado. Eh, con el enfoque profiláctico se demostró que los pacientes tenían mayor duración de la ventilación mecánica y una estadía en UCI más prolongada. En este trabajo vemos también el efecto de la transfusión de plaquetas, pero en la mortalidad, en la supervivencia alejada a 90 días en pacientes trasplantados de donante intervivo, o sea, donante vivo. Y los resultados muestran que hay una correlación significativa entre transfusión de plaquetas por aféresis y una menor supervivencia acumulada a los 90 días, el 78,9 contra 94,2. Además, la razón de riesgo para la transfusión de plaquetas fue de 3,1, lo que sugiere un aumento del riesgo asociado con las transfusiones de este hemocomponente. Pero el problema es mayor aún que lo que vimos en estos trabajos, donde medimos outcomes clínicos duros. Eh, porque solo estamos viendo la punta del iceberg. La mayoría de los TRALI, por ejemplo, son subclínicos e impactan el resultado de nuestros pacientes, pero ni siquiera son evidentes y son bastante difíciles de medir. Tengamos en cuenta entonces toda esta evidencia que hemos mostrado. Cuando tengamos un paciente cirrótico con un tiempo de protrombina bajo, alterado, que está plaquetopénico, con menos de 50.000 plaquetas, y alguno de nuestros colegas nos dice, bueno, vamos a pasarle un plasma y plaquetas para corregir estos valores y que el paciente no sangre. Probablemente ese colega seguramente se esté equivocando. Es un estudio publicado en 2017 que evaluó el impacto de la fibrinólisis en la mortalidad de los receptores de trasplante hepático intervivo, utilizando la tromboelastografía como método diagnóstico. La tabla muestra la mortalidad a los 30 días y a los 6 meses en pacientes con y sin fibrinólisis. Lo primero que podemos ver es que la fibrinólisis es bastante frecuente en estos pacientes que se someten a trasplante y que en pacientes que desarrollan fibrinólisis la tasa de mortalidad a 30 días fue mayor únicamente si la fibrinólisis ocurrió en la fase preanhepática. ¿Tá? Por lo tanto, en trasplante se debe estar atentos a la ocurrencia de fibrinólisis desde el inicio de la cirugía. Vamos a ver ahora la relación que existe entre la trombocitopenia severa y la hipofibrogenemia y cómo ciertos valores en la prueba de Rotem pueden proporcionarnos información sobre la ansiedad de transfundir plaquetas o no en estos pacientes cuando están bajas. Eh, la trombocitopenia compensada por fibrinógeno alto es un fenómeno que vemos frecuentemente, ¿tá? Y a pesar de que, como ven en este ejemplo, puede haber una trombocitopenia significativa, o sea, este paciente tenía 48.000 plaquetas, la coagulación, o sea, la firmeza del coágulo se mantiene y está compensada por niveles de fibrinógeno muy altos, como ven allí. La amplitud a los 5 minutos en el FIB-10 es de 18 en este paciente y la amplitud en el XTEM es de 35, o sea, está en rangos normales. Eh, lo que vemos aquí es que el aumento del fibrinógeno compensa la plaquetopenia para mantener el estado de la coagulación. ¿Tá? Y esto se debe a algunos fenómenos que se dan con el fibrinógeno que vamos a ver más adelante. Pero la conclusión que podemos sacar acá es que si bien podemos tener un coágulo que se forme más lento, eh, con menos plaquetas, en definitiva ese coágulo va a ser más firme, más difícil de utilizar en estos pacientes, por lo tanto la función hemostática se va a mantener. En ese artículo se abordan los cambios procoagulantes en la estructura del coágulo en pacientes con cirrosis y cómo estos están asociados con modificaciones oxidativas del fibrinógeno. Un hallazgo importante es que aunque la formación del coágulo, como decíamos hoy, es más lenta en pacientes con cirrosis, la permeabilidad de estos coágulos es menor. O sea, tenemos un coágulo más compacto debido a que la malla de fibrina es más densa. Esta estructura se vuelve particularmente trombogénica y puede explicar por qué estos pacientes con conteo de plaquetas bajas tengan más riesgo de trombosis. Un factor importante
en esto de la firmeza del coágulo es el factor 13. El factor 13 actúa como un factor de adhesión en la malla de fibrina y es importante en estos pacientes. El ROTEM tiene una alta capacidad para detectar deficiencias de factor 13 que podrían llevar a mayor riesgo de hemorragia. ¿Tá? Y esto se puede ver eh, correlacionando la dosificación de factor 13 en diferentes pacientes contra el valor del MCF en el FIBTEM, o sea, de la amplitud máxima que alcanza el FIBTEM en el ROTEM. Eh, lo que sugiere ahí en este gráfico se ve una correlación de 0,6 que es significativa entre el MCF de FIBTEM y la dosificación de factor 13. ¿Tá? Esto sugiere que a medida que aumenta el porcentaje de factor 13, también lo hace la firmeza del coágulo, o sea, y sobre todo de la malla fibrina, lo que es fundamental para la coagulación. Entonces, en pacientes en los cuales no hay respuesta del FIBTEM al aporte de fibrinógeno, ya tenemos una amplitud disminuida del FIBTEM, a pesar de administrar fibrinógeno eh, en forma comercial, o sea, liofilizado, ¿tá? Debemos aportar factor 13. En Uruguay no tenemos factor 13 liofilizado, o sea, en forma aislada para administrar, si existe en Europa y en Estados Unidos, pero lo podemos aportar con crioprecipitados. O sea, pacientes que no tienen respuesta al fibrinógeno, en el FIBTEM, debemos administrar crioprecipitados. Y veamos ahora qué pasa con la generación de trombina. O sea, vimos qué pasa con la firmeza del coágulo, qué pasa con la fibrinólisis, pero qué pasa con la fase inicial de la coagulación, que es la formación de trombina. Y esto lo evaluamos con un parámetro que se llama CT en el extem, ¿no? El CT del extem es un buen indicador de la concentración de factor 10, ¿tá? Recuerdan que como habíamos visto es el factor que actúa como enlace entre la vía intrínseca y la extrínseca. Eh, Además, también actúa activando otros factores vitamina K dependientes. ¿Tá? Entonces, la sensibilidad que tiene el CTXTEM para medir la actividad del factor 10 es de 85% para valores menores al 50% y de 90% para valores menores al 35%. ¿Tá? Por lo tanto, es bastante sensible para detectar este problema en los pacientes cirróticos. Entonces, por lo que vimos hasta ahora y basados en la evidencia disponible, podemos decir que la mayoría de los trasplantes pueden realizarse sin reposición de hemoderivados. O sea, el 88% de esta serie de trasplantes se hicieron sin transfusión. Y esto es lo que ocurre habitualmente también en Uruguay cuando utilizamos Rotem para ir a la reposición. En nuestro servicio, esto ocurre desde hace unos 6 años aproximadamente. Y hablemos justamente de esto, de la utilización de Rotem y de lo que estamos haciendo en este curso. En Estados Unidos, el 87% de los centros de trasplante utilizan métodos viscoelásticos, ya sea Rotem o TEG o cualquier otro, ¿tá? Para monitorear la coagulación. Pero solo el 21% de los médicos recibieron entrenamiento para la interpretación de estos test, por lo que eh, los tienen en los equipos, pero no los usan. Por último, hablemos de las recomendaciones que están incorporadas en las últimas guías este, de tratamiento basada en la evidencia. En las guías del 2022 europeas de evaluación cardiovascular para cirugía no cardíaca, en el apartado de recomendaciones para el manejo de complicaciones relacionadas con el sangrado, la recomendación de usar test viscoelásticos para guiar la terapia con neurocomponentes es de nivel 1A. Es la primera vez que tenemos una recomendación de este tipo con este nivel tan alto de evidencia, ¿no? Viscoelásticos. En este slide vemos datos de un estudio que se publicó en Anesthesiology en el 2018 y se observa que un 58% de los pacientes en el grupo de control requirieron la transfusión de algún tipo de hemocomponente comparado con 37% en el grupo ROTEM, lo cual tiene una reducción significativa, ¿no? Con P0019.
En cuanto a la transfusión de glóbulos rojos, en el grupo control, el 53% de los pacientes necesitó una transfusión, mientras que con Rotem solo el 31%, y esta diferencia fue significativa. Si vemos el plasma fresco congelado, se hace una reducción en el grupo de Rotem con solo 7% contra el 28% en el grupo de control que no usó Rotem. Y en cuanto a la administración de fibrinógeno y complejo protombínico, el grupo control tuvo un 35% que necesitaba entrenamiento y en contraste con el 11% en el grupo de Rote. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que destacar que el grupo Roten tuvo 0% de administración de complejo protombínico en contraste con el grupo de control, con un valor de P de 0,001. En resumen, entonces, la terapia guiada por pruebas viscoelásticas como el Rotem parece reducir notoriamente las necesidades de transfusión de productos sanguíneos en pacientes sometidos a trasplante hepático. Acá se muestra una comparación entre dos cohortes, el grupo de control y el grupo de intervención con Rotem, y observamos resultados parecidos en cuanto a complicaciones. En la hemorragia digestiva superior hubo una reducción significativa en la incidencia de hemorragias digestivas superiores en el grupo de Rotem, 18,1 contra 31% en el grupo control. También disminuyeron los eventos tromboembólicos de 6% a 18,9% en el grupo en que no se usó Rotem. La trombosis arterial presentó tasas similares, ya no hubo diferencias. En cuanto a la mortalidad hospitalaria, en el grupo de intervención con Rotem fue de 1,9 y de 6% en el grupo control. La duración de la ventilación mecánica no mostró diferencias. La estadía en UCI es ligeramente mayor en el grupo de control. ¿Tá? Y la estadía hospitalaria en el grupo de control tuvo una mayor estadía hospitalaria que en el de intervención. Entonces podemos concluir que las pruebas viscoelásticas como el Roten en el manejo perioperatorio de estos pacientes parece haber mejorado varios resultados clínicos, incluida la reducción de hemorragia digestiva, menor incidencia de eventos tromboembólicos y una menor mortalidad perioperatoria. Esta slide lo que muestra es un trabajo que se publicó en el 2019 que trató de demostrar cómo un algoritmo basado en tromboelastometría puede reducir la necesidad de transfusión de productos de productos hemoderivados durante el trasplante. El cuadro lo que muestra es una comparación entre la transfusión de productos sanguíneos basado en Rotem y el método estándar durante el trasplante hepático. ¿Ya? Entonces, vemos en cuanto a los parámetros que tienen que ver los datos del intraoperatorio, una proporción similar de pacientes recibió alguna transfusión en ambos grupos, pero el número de unidades transfundidas fue mucho menor en el grupo de tromboelastometría. En el caso de los glóbulos rojos se redujo la mediana de transfundidas en el grupo de tromboelastometría también. ¿Qué pasó en el posoperatorio a las 24 horas? Bueno, el grupo de pacientes de manejo estándar requirió mayores transfusiones que el grupo monitorizado con ROTE. Y de nuevo, el número de unidades transfundidas fue mayor eh, en el grupo que no usó Rotem. En el postoperatorio inmediato, 24-48 horas, la- también el porcentaje de pacientes que requirieron transfusión fue menor en el grupo que usó Rotem. Misma conclusión entonces, el Rotem disminuye las transfusiones y mejora los resultados de los pacientes tanto en el intra como en el postoperatorio inmediato. Esta tabla muestra datos específicos sobre complicaciones postoperatorias, pero a más largo plazo. Acá vemos a los 7 días, al mes, a los 3 meses y después del trasplante. Algunas observaciones claves. A los 7 días post-trasplante, la disfunción post-injerto, que es un parámetro importante que medimos, fue similar en ambos grupos y no se observaron diferencias significativas. Esto es porque en un argumento en contra de la estrategia restrictiva es que podría haber una mayor disfunción del injerto en estos pacientes, lo cual no se demostró. A los 3 meses post-trasplante, la incidencia de sepsis fue de 25,6% en el grupo control y 13% en el tromboelastometría, lo cual mostró una reducción significativa de infecciones. La tasa de trombosis de la vena porta y la arteria hepática fueron comparables entre los dos grupos.
La mortalidad a 3 meses fue ligeramente más alta en el grupo estándar, 3,8 contra 2,5, pero eso no mostró diferencias significativas. Por lo tanto, mismas conclusiones con los resultados a largo plazo. El Rotem podría ofrecer beneficios en reducción de las complicaciones posoperatorias comparado con un enfoque estándar. Vamos a ver entonces ahora un repaso breve sobre cómo aplicamos el algoritmo de Rotem para la cirugía y el trasplante hepático. El algoritmo 5 Rotem para trasplante y cirugía hepática es una herramienta esencial para guiar el manejo de estos pacientes. La diferencia fundamental con otros algoritmos es que está en los puntos de corte que se utilizan, que están tomados de estudios controlados, randomizados, en una población específica de estos pacientes, por lo tanto van a ver que los valores, por ejemplo, en el cirrótico son bastante menores que para otras poblaciones de pacientes. También tiene en consideración algunos aspectos que son específicos del trasplante y, como vimos, respecto a las fases preanhepática y posanhepática en cuanto a la fibrinólisis. Eh, este algoritmo permite de un vistazo determinar si hay que hacer una intervención, ¿tá? Si tenemos que administrar fibrinógeno, precipitado, concentrar plaquetas o plasma, eh, y también nos da información sobre qué cantidad de derivados administrar. Bueno, como ven, la estructura del algoritmo es similar y sigue los mismos pasos que vimos en los demás algoritmos, dado que el concepto de tratar primero lo que mata primero al paciente de los algoritmos del resto de los algoritmos de Rotem se repite también para trasplante hepático. Bien, entonces, la evaluación de un paciente siempre prioriza su estado clínico en lugar de los valores numéricos, ¿tá? Entonces, nosotros no hacemos numeroterapia. Es esencial recordar esto, que tratamos pacientes y no números. El Rotem es una herramienta muy útil, pero tampoco es infalible y puede indicar anomalías cuando el paciente tiene una coagulación normal y no está sangrando. El valor predictivo positivo es limitado, contrariamente a lo que pasa con el valor predictivo negativo, por lo que el uso tiene que estar contextualizado dentro del cuadro clínico del paciente. Eh, un Rotem alterado en un paciente que no sangra no debe movernos a tratar al paciente, salvo en el caso del tren exámico, como vamos a ver ahora. Entonces, activamos el algoritmo si el paciente tiene un sangrado, el sangrado no es quirúrgico, o sea, no es mecánico, es coagulopático, es difuso, ¿tá? Y pensamos que el paciente requiere una transfusión, ¿tá? Entonces, esto es todo sentido clínico y es el principio de todo, ¿tá? Por lo tanto, el algoritmo se activa únicamente con una decisión clínica. En el primer escalón del algoritmo, entonces, lo que nos indica es que si el paciente no muestra signos activos de sangrado, pero el Rotem ya muestra un coágulo débil desde el inicio, se recomienda en este caso administrar tranexámico en forma profiláctica. Esto es importante porque permitiría prevenir la lisis aumentada del coágulo en el futuro. En el siguiente escalón vemos la intervención en caso de que la hiperfibrosis esté instalada, ¿tá? Cuando detectamos hiperfibrosis utilizando Rotem a través de la lisis máxima, el índice de lisis, se recomienda entonces inmediatamente administrar tranexámico, ¿tá? Con la salvedad de que en el caso de la fase, que esto es diferente según la fase del trasplante en el que estemos, en la fase preanhepática, la hiperfibrosis se acompaña de mayor mortalidad a largo plazo, por lo tanto debe tratarse agresivamente, pero en la fase posanhepática no, porque en general es autolimitada. Seguimos bajando en el algoritmo vertical y lo siguiente valor es la disminución de la firmeza del coágulo. Si la firmeza del coágulo está disminuida, el coágulo se rompe rápidamente y el paciente coagula mal. Y esto puede ocurrir tanto por déficit de fibrinógeno como de plaquetas, como de una falta de la acción del adhesivo, que es el factor 3. El Rotem es altamente sensible a la función del fibrinógeno, ¿tá? Si hay un problema con el fibrinógeno, va a afectar el tiempo de coagulación, el CT. Por lo tanto, antes de corregir otros factores, vamos a corregir el problema del fibrinógeno. Eh, ¿Cómo determinamos si la corrección de un coágulo débil se hace con fibrinógeno o plaquetas? Bueno, dependiendo de los valores del FIBTEM. Eh, si el valor de FIBTEM es menor a 8, se administra fibrinógeno. Y si es igual o mayor a 8, la corrección se realiza con plaquetas. Si la corrección con fibrinógeno no es efectiva, puede indicar un déficit de factor 13, como dijimos anteriormente.
En este caso, la corrección se realiza con crioprecipitado, ya que en Uruguay no tenemos factor 13 liofilizado. No tenemos tampoco en Uruguay forma de dosificar el factor 13, por lo que en este caso debemos tener una alta sospecha clínica. Si administramos más de 4 gramos de fibrinógeno, el sangrado sigue y el FIB-10 no aumenta, entonces ahí hay que sospechar de este déficit y administrar crioprecipitados que son ricos en fibrinógeno y en factor 13. ¿Cuánto fibrinógeno administramos? Podemos hacerlo utilizando la tabla que está en el algoritmo. Nuestro target va a ser 12 milímetros para el A5 en el FIB-10. Entonces hacemos la cuenta de la diferencia del A5 que tenemos en el paciente en el FIB-10 y el target de 12. Buscamos en la tabla la fila correspondiente y eso nos va a determinar la cantidad que hay que administrar. Vamos a ver a continuación la generación de trombina. Recordamos que no se pueden sacar conclusiones sobre la generación de trombina ni corregir un CT alterado hasta que la firmeza del coágulo esté correctamente ajustada. Esto lo que destaca es la importancia de abordar primero las anomalías de firmeza del coágulo y la hiperfibrinólisis, que son las que matan primero al paciente. Entonces, primero hiperfibrinólisis, segundo firmeza del coágulo y por último recién vamos a ver cómo está la generación de trombina. Si el CT en el extem, que mide justamente esto, el tiempo de formación de trombina, está prolongado, recordemos, tiempos largos indican demora en formar la coagulación, en formar el coágulo, por lo tanto demora en generar trombina e indica una alteración de este parámetro. Y el FIB-10 es normal, la corrección la hacemos con concentrado complejo protrombínico o con plasma fresco según lo que dispongamos. Existe en trasplante un efecto heparinoide endógeno que se produce en general secundariamente a la liberación del clamp del injerto y el declampeo y la reperfusión del injerto, ¿tá? Que se puede ver como si fuera, como veríamos, por ejemplo, en cirugía cardíaca con la administración de heparina, ¿tá? Entonces, si el CT en el extem es normal, pero otros parámetros como el CT en el INTEM y el CT en el LEPTEM exceden los 280 segundos, o si la relación entre el CT en el INTEM y el LEPTEM es igual a superior a 1,25, esto indica que hay un efecto heparinoide circulante. Este efecto generalmente es autolimitado, lo vemos en el trasplante, pero en mi experiencia clínica nunca tuve que administrar protamina o plasma para tratarlo. ¿Y qué pasa cuando tenemos un CT prolongado en el INTEM? Que no se corrige en el EPTEM con un CT en el extem normal. O sea, tenemos un tiempo de coagulación normal en el extem, no tenemos alterada la vía extrínseca, pero sí tenemos alterada la vía intrínseca. Y esta vía intrínseca alterada, que habitualmente en clínica corresponde a al efecto de la heparina o de heparinoides, ¿tá? No se corrige con el leptem, por lo tanto, no se debe a heparina. Eh, Esto habitualmente corresponde justamente a una alteración de la vía intrínseca y puede corresponder, por ejemplo, a una hemofilia adquirida. Cuadros raros que no se ven en los cirróticos son poco frecuentes y en este caso tampoco importa mucho el diagnóstico etiológico, debería corregirse con plasma o con complejo protrombínico. Finalmente, tenemos que considerar corregir variables del paciente que pueden afectar la coagulación. La acidosis, sabemos que un pH bajo puede afectar la función de las plaquetas y la coagulación. La hipotermia, ¿tá? También sabemos que la hipotermia afecta la coagulación porque las enzimas que intervienen en la cascada de la coagulación son todas termolábiles. Y finalmente la hipocalcemia. El calcio es esencial para varios pasos de la coagulación y la deficiencia va a llevar a sangrado, recordemos, sobre todo en pacientes politransfundidos, donde el citrato que tienen los hemocomponentes eh, quela el calcio y aumenta la hipocalcemia. Por último, la evaluación continua. Si corregimos todos estos factores, el ROTEM sigue siendo normal y el paciente sigue sangrando, es fundamental repetir el ROTEM para ayudarnos a tomar decisiones basadas en, en evidencia de lo que realmente está pasando en el paciente, y adaptando el tratamiento según las necesidades. Este es un pantallazo entonces de las particularidades que tiene la coagulación y la reposición de hemoderivados en el paciente cirrótico, cómo lo evaluamos para mejorar el manejo del sangrado y cuál es la mejor estrategia de reposición en estos pacientes, que son pacientes complejos
y donde disminuir las posibles complicaciones de lo que hacemos nosotros con la reposición es vital para mejorar su sobrevida. Bueno, espero que se queden al menos con algunos conceptos básicos para luego poder resolver el caso clínico que vamos a tener en la instancia presencial. Muchas gracias.